Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo de miércoles de Habrá Consecuencias, con muchas noticias y muchos temas para conversar con ustedes. Acaba de salir hace minutos el comunicado del FMI, es la confirmación oficial de lo que ya había anunciado el equipo de Sergio Massa más temprano, que es el desembolso de alrededor, dice el comunicado del FMI, 7.500 millones de dólares como estaba previsto. Ahora en un rato Caro Berardi va a leer y a detallar qué es lo que dice este comunicado, porque deja algunas cosas respecto de las metas y también algunos retos del FMI a el gobierno argentino, que tiene que ver con esto, con quién está gobernando el país, quién está gobernando el país en materia económica, pero sobre todo, y de eso quería arrancar, quién gobierna el país en términos políticos. Yo creo que la política gobierna la economía y no viceversa, y lo que ha faltado en todo este tiempo es política. Es política. Esa idea de que la economía puede ser manejada por técnicos de forma objetiva, independiente e imparcial, y eso es lo que nos va a llevar a un futuro venturoso, es absolutamente falso. Lo que hace es ocultar quién es la política que está detrás de eso. Pero en el caso de este gobierno y de la actualidad, lo que ha faltado es política. Y eso se ve en torno al otro tema importante de estos días, que es la cuestión de los saqueos. Un tema que para todos los que tenemos unos años es un tema fuerte, porque los hemos vivido en su momento. Y era un tema que había desaparecido de la agenda hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué pasó? Bueno, pasó de todo. Pasó que hubo en algunos lugares muy puntuales, pasó que hubo operaciones por WhatsApp, pasó que hubo incitación a que eso sucediera, pasó de que hubo operaciones mediáticas propalando esa incitación otra vez más a la violencia, y pasó que efectivamente nosotros ayer en el programa les decíamos, miren, la información que tenemos es que no hubo. Bueno, finalmente hay más de 90 detenidos solo en la provincia de Buenos Aires, detenidos en la provincia de Mendoza. Efectivamente hubo situaciones de saqueo. La gran pregunta es ¿por qué? Que hubo incitación, obvio. Que hubo incitación, obvio. Pero también hay que hablar de en qué contexto se dan esos saqueos. Porque vos podés incitar a muchas cosas y si no hay contexto para que eso suceda, no sucede. Y creo yo que el contexto es una sensación de desgobierno que lamentablemente da el Frente de Todos. Hoy Unión por la Patria, o este gobierno, o el oficialismo nacional. Porque en la provincia de Buenos Aires, y ahora les voy a decir por qué, pasa algo distinto. En medio de todo esto, apareció Alberto Fernández. Apareció Alberto Fernández. Apareció en una entrega de viviendas. En una entrega de viviendas que es una política que este gobierno ha generado, entregó 125.000 viviendas, en medio de que en el Congreso, ahora Lucía Rodríguez Bosch va a hablar de esto, se reducían nuestros derechos habitacionales, porque se está cambiando una ley de alquileres que era mala por una ley de alquileres que va a ser mucho peor. Y ha logrado media sanción eso en el Congreso. Bueno, en ese contexto hablaba Alberto Fernández después de las PASO, en medio de esto del FMI y en medio de la situación de saqueos. Y esto decía. Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? Miren, básicamente no hablo porque no soy candidato, básicamente no hablo porque soy presidente y tengo que seguir trabajando. Bueno, justamente, básicamente no hablo porque soy candidato. Es algo mucho más importante que un candidato. Es el presidente en ejercicio. Hasta el 10 de diciembre. Y no actúa como tal. Los saqueos suceden en el país que gobierna Alberto Fernández. Y es cierto que nos preocupamos por su agenda, porque no solo hoy no estaba defendiendo a los millones que alquilamos, sino que tampoco estaba en Sudáfrica, donde el BRICS anunció hace un rato que sí se va a ampliar. Y es muy probable que la Argentina esté, y como lo decíamos ayer, Alberto Fernández tampoco viajó ahí donde debería haber estado representándonos. Ni él ni su canciller Santiago Cafiero. Entonces, la primera cuestión de desgobierno es que el presidente no está. Es un presidente absolutamente ausente y que no está a cargo. Pero también, y esto déjenme decirles les va a molestar, pero creo que hay que decirlo y creo que vale la pena decirlo, tampoco está presente la vicepresidenta. Tampoco está presente la vicepresidenta. El último tuit de Cristina, involucrándose en la campaña presidencial,
es del 17 de julio pasado. Ahí lo estamos viendo. Esa es la última imagen de Cristina en su cuenta de Twitter hace 36 días en una foto con Sergio Massa hablando sobre algo de su gestión, que fue la recuperación de Aerolíneas, que a Massa le tocó en su momento anunciar como jefe de gabinete recién asumido. Yo he preguntado sobre esto, tuve varias respuestas. Primero, pregunté por qué Cristina no había estado en la campaña, me dijeron que sí había estado, dije que no. Me dijeron, sí, hizo 3 actos con Massa. Sí, el último fue el 17 de julio, hace más de un mes. Y casi un mes antes de las elecciones del 13 de agosto. No hizo campaña, no pidió el voto por sus candidatos. Otros me contestan, bueno, Cristina ya dijo que ya dio todo, es cierto. A lo cual le contesto, es tan cierto como que Cristina no se retiró. No es que Cristina se fue a vivir a Calafate y dijo yo no estoy más, háganse cargo y yo no me meto. Cristina estuvo hasta en los más últimos detalles del armado de la estrategia electoral. De hecho, eligió al candidato presidencial, que es Sergio Massa. Su hijo va como primer candidato a diputado. Su principal armador y el que era su candidato en una PASO va como primer candidato a senador. Cristina estuvo y está metida en el armado de Unión por la Patria. Entonces yo creo que es entendible preguntarse por qué no participó de la campaña y por qué no participa de las post-PASO. Creo que es una pregunta válida. Y si efectivamente, como yo creo, es la líder del movimiento político más grande que hay en la Argentina, es la persona que tendría, en caso de presentarse, porque también está en una situación judicial complicada, en caso de presentarse a elecciones, sería la más votada. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Porque esto es una estrategia diseñada por Cristina. Es otra pregunta. El tercero que no está en estos temas es Sergio Massa, que no es el presidente, pero que es el candidato a presidente y ministro de Economía, y que está en Estados Unidos resolviendo un problema que este gobierno heredó, es cierto, pero diciendo, por ejemplo, cosas como las que dijo esta semana, de que es el FMI el que impuso una devaluación. Bueno, la devaluación la decidió el gobierno y decidió hacerla el día después de las PASO, con lo que eso implica en la Argentina. Siempre una devaluación se traslada a precios y se trasladó a precios. Entonces no puede desentenderse de esa situación. Y toda esta situación de un gobierno que no está o que no está en los temas que tiene que estar, son caldo de cultivo, no que justifiquen los saqueos, pero que sí que hacen posible que alguien los incite. Sí que hacen posible que alguien los incite. Diferente es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Diferente es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, que una vez más sí salió a poner el cuerpo, la cara y la voz en lo que sucedió en su provincia. Así, mirá. En principio que la situación arranca el fin de semana, en lo que ocurrió en Mendoza, en Neuquén, lo que ocurrió también en Córdoba, y aquí en la provincia de Buenos Aires el fin de semana se empezaron a encontrar tanto en redes sociales como más adelante a través de llamados, falsas denuncias, falsas imágenes, como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense, situaciones vinculadas con robos y con violencia. Eso se vino fomentando durante el fin de semana, la policía estuvo trabajando, incluso reflejó en algunos llamados de denuncia al 911, que resultaron durante el fin de semana todos falsos. O sea que cuando uno habla de una campaña y una preparación, se refiere a un hecho concreto, que es que hubo falsas denuncias, que hubo movilización a través de redes, de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a decir, el que aparece y pone la cara y no se mueve del discurso histórico del kirchnerismo es el que sigue ganando elecciones. Axel Kicillof es el que sigue ganando elecciones y casi sin apoyo. Y sin un montón de herramientas que sí tiene el gobierno nacional. Dicho esto, ¿quién sí aparece y quién sí habla y quién sí incluso hace cosas
estando en la oposición que quisieran hacer estando en gobierno. Bueno, aparece Patricia Bullrich. Y apareció ayer en TN con algo muy grave. Vamos a escucharla. Acá la solución frente al caos es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más, porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Hoy todavía no lo sabemos, pero tiene que tener todas las hipótesis de lo que puede llegar a suceder. La última vez que hubo estado de sitio en este país fue el gobierno que también integró Patricia Bullrich. Casi 40 personas fueron asesinadas por ese estado de sitio, decretado por Fernando de la Rúa. En situaciones que es cierto, había algunas parecidas, porque también había desembolsos del FMI que llegaban y no llegaban, también había sectores operando saqueos, pero no es la solución claramente el estado de sitio. Ahora, también aparece Javier Milei alentando los saqueos, incluso antes de que sucedieran, cuando todavía circulaban solamente falsos saqueos en WhatsApp. Y lo tuiteaban así, ¿sí? Decía, las dos caras de la misma moneda, es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Viva la libertad, carajo. Así Milei, y después desde las distintas cuentas de Libertad Avanza, que las podemos ir mostrando, también insistían en fomentar los saqueos como una profecía autocumplida, porque después efectivamente hubo personas que con las cadenas de WhatsApp y con el impulso de Patricia Bullrich, de Javier Milei y de algunos periodistas salieron efectivamente a saquear de vuelta, en un contexto. Y no contentos con todo esto, aparecen de vuelta los grupos violentos anti-K como Revolución Federal. Y aparece puntualmente uno, Leonardo Sosa, ¿sí? Que es uno de los creadores de Revolución Federal, es uno de los que estaba en el departamento de arriba de la casa de Cristina los días antes de que atentaran contra ella, es el que fue denunciado por atacar a Sergio Massa, a Victoria Donda, a varios funcionarios, y vuelve a aparecer en sus redes, primero retuiteando las cosas de Milei, llegaremos a Casa Rosada por las buenas o por las malas, dice retuiteando el tuit de La Libertad Avanza sobre los saqueos. Tiene otro donde también dice lo mismo que Milei. Milei está listo para asumir, Bullrich se cae a pedazos, Massa no llega, que reviente toda hora y pegamos el garrotazo desde la Casa Rosada. Y un último que encontramos hoy con Franco Misraji, que es del día después de las PASO, que dice la bala que no salió, la paliza que sí se dio y la foto de Cristina. Esto obviamente hace referencia a aquella tapa de Clarín, que hablaba de la bala que no había salido y de la sentencia que iba a llegar. Ahora dicen la bala que no salió, la paliza que sí se dio el día después de las PASO. Estos personajes son los que están militando a Milei, festejando saqueos, festejando muertes y volviendo a reivindicar el atentado contra Cristina. Cuento todo esto y hago toda esta muestra para insistir con que o gobernás o te gobiernan. Y gobernar es ponerse al frente de esto, es aparecer, es tomar medidas, es mostrarse que vos estás a cargo de toda esta situación, porque hay gente que efectivamente la está pasando mal y está esperando medidas. Y no puede ser que solamente las medidas sean o reunirse con el FMI o acordar con empresas. Tenés que acordar con los millones y millones de votos que perdiste del 2019 para acá. Y son millones, ¿eh? El Frente de Todos perdió 6,5 millones de votos. 6,5 millones de votos del 2019 hasta acá. Y es ahí donde tenés que acordar. Y es ahí donde tenés que ir a buscar. Y es ahí donde tenés que gobernar, o si no, te gobiernan. Un país
Unido por la radio.